Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 119, correspondiente al día 10 de julio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. Informamos que en las últimas 24 horas se han realizado 63 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. 2. Entre los resultados de los últimos testeos se incluyen nuevos análisis al personal de salud del Hospital de la Madre y el Niño, todos con resultados negativos. Asimismo, son 11 los contactos estrechos de casos positivos que han tenido su segundo hisopado negativo en el día 14 de su aislamiento, razón por la cual podrán regresar a sus domicilios sin que ello signifique riesgo alguno para sus familias o para la comunidad. Estos análisis completan el estudio a los contactos estrechos de los casos del Centro Juan Pablo II, ratificando los buenos resultados obtenidos en las tareas de bloqueo y control. 3. Teniendo en cuenta los resultados sanitarios logrados a partir de la estrategia de detección, bloqueo y control mencionados en el punto anterior, lo cual nos permite afirmar que al día de la fecha no se verifica circulación viral comunitaria en nuestro territorio, este Consejo informa que se comenzará con el reinicio gradual del programa de ingreso administrado y ordenado a la provincia de Formosa. El día lunes 13 de julio brindaremos mayores detalles al respecto. 4. En razón a los datos expuestos, la provincia de Formosa continúa con un total de 78 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta este momento. Asimismo, son 63 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta la fecha. 5. Continúan internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 un total de 15 pacientes, 7 varones y 8 mujeres. La totalidad de ellos se encuentran en buen estado general y evolucionan sin síntomas al momento. 6. En síntesis, de 78 casos diagnosticados en total, tenemos 63 pacientes recuperados en nuestro sistema público de salud, permaneciendo 15 pacientes internados, todos ellos asintomáticos. Y lo que es importante destacar, no tuvimos ningún fallecido. 7. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3.447 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.26%. 8. En el día de ayer ingresaron 602 camiones de carga a la provincia. En el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio, fueron controladas 9.954 personas en la vía pública, siendo judicializadas 207 por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 6.311 vehículos y se secuestraron 37 de ellos. A partir del control de circulación restringido por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 5 automóviles y 40 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 128 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 9. Con provincianos, en el actual contexto nacional y mundial, es un logro muy importante mantener un estatus sanitario sin circulación viral comunitaria. La evidencia científica y epidemiológica indican que esta es la realidad de Formosa hasta el presente, lo cual
es resultado del acierto de las medidas sanitarias que fuimos implementando, de la rápida respuesta de nuestro sistema público de salud cuando fue requerido y de la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las medidas y protocolos vigentes. Esta realidad nos permite avanzar con el reinicio gradual del ingreso administrado y ordenado a la provincia, tarea que llevaremos adelante con la prudencia que hemos venido haciéndola hasta el momento y que exigirá de mucha paciencia de quienes deseen venir a nuestro territorio. Pues el objetivo superior fue, es y seguirá siendo proteger la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas que habitan este bendito suelo. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 119 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la información económica de interés general en este marco de emergencia sanitaria nacional, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará mayores precisiones. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Tenemos 4 días hasta el lunes 13 de abril sin actividad bancaria, motivo por el cual no informamos de ningún cronograma de pagos. Pero sí, hay 2 noticias muy importantes. Esta consideramos para nuestros docentes, para los docentes de toda la provincia de Formosa, el anuncio que ha realizado el señor Ministro de Educación de la Nación, el doctor Nicolás Trota, que ha comunicado el lanzamiento de una línea de crédito para que los docentes puedan adquirir computadoras. A su vez, manifestó también el ministro que garantizará la navegabilidad gratuita en distintos portales educativos. La línea de créditos se canalizará a través del Banco Nación Argentina, son créditos hasta 34 cuotas, la tasa está subsidiada y manifestó el ministro que la semana próxima tendríamos la reglamentación de esta línea crediticia para docentes. ATP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, está en este momento notificando a las empresas por el ATP de junio, tanto para pago de sueldos como para postergar el pago de las contribuciones patronales por 2 meses o pagar la semana que viene con un descuento del 95%. Los trabajadores pueden consultar en la página de ANSES si son beneficiarios del ATP de junio. ¿Quiénes cobrarán los ATP? Lo están cobrando 800 actividades consideradas en estado crítico. Aquellas empresas que tienen que reunir el requisito de que la facturación no supere el 5% del mismo mes del año 2019. Es decir, se compara el mes del año 2019 con igual mes de este año y la facturación no debe superar ese porcentaje. El pago de los ATP de este subsidio al 50% del sueldo, en Formosa hemos tenido 2 meses de 6.585, 7.409 empleados, 924 empresas, una inversión de 141 millones de pesos en un mes, 123 millones de pesos en el mes siguiente. Es decir, el impacto para la economía formoseña es de una inversión total de 264 millones de pesos para que trabajadores del sector privado puedan, mediante este subsidio, cobrar el 50% de su salario. Repetimos, son 7.400 empleados formoseños los que han cobrado el 50% de su salario mediante el subsidio que otorga el Estado. El 50% restante o el porcentaje restante
que algunos trabajadores han acordado con sus ramas sindicales y la patronal, es indudablemente una obligación indelegable del empleador de la empresa de abonarle a sus trabajadores. Hoy, desde este Consejo, queremos desearle feliz Día del Comerciante a todos los comerciantes de nuestra provincia. Se celebra hoy 10 de julio en conmemoración al 10 de julio de 1854 que se creó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Esto es todo por hoy. Gracias, doctor Ibáñez. En relación a la evolución de nuestros pacientes que están internados en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará mayores precisiones. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y todas. Bueno, hoy voy a ser un poco más corto porque de los 15 pacientes que están internados, ¿sí? Todos están asintomáticos actualmente, están en muy buen estado general, no tienen ningún medicamento extra más allá de aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad crónica están recibiendo, pero la mayoría no lo tiene, la mayoría son jóvenes, así que están en muy buen estado general, no necesitan aporte de suero, deambulan sin problema dentro de su habitación, o sea, tienen un estado general muy bueno por suerte, así que ninguno ahora está con síntomas. El último paciente que había estado con síntomas aún era que persistía con tos, pero tiene una buena evolución, tanto su laboratorio como su radiografía se mejoró fenomenalmente, así que dejó de tener síntomas por suerte, así que están en estudio en estos días para ir definiendo más adelante y planificar más adelante su alta, si los estudios son negativos de los PCR ante su alta, por supuesto. Así que todo va bien por ahora. Gracias. Gracias a usted, doctor Vivolini. Un aspecto muy importante que vamos a volver a mostrarle a los miles y miles de formoseños y formoseñas que siguen por las redes, que es que parece por momentos de que Formosa está viviendo una situación muy particular donde no pasa absolutamente nada. Y muchas veces también se olvidan otros de esa misma situación. Entonces, para ponernos en contexto de cómo es la situación regional actual, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos va a brindar más información al respecto. Doctor. Buenos días. Ayer habíamos comentado que justamente es una información que la vamos a ir presentando regularmente para que nos demos cuenta, tomemos conciencia de que en realidad estamos viviendo una situación que está aumentando día a día en el país, en la región, así que eso nos tiene que permitir a nosotros ser responsables con los comportamientos, los cuidados que tenemos que tener regularmente también en diariamente en las cosas que hacemos. Este primero es un panorama de los países alrededor nuestro, de la cantidad de casos totales, los nuevos notificados en las últimas 24 horas, cuántos de esos están activos actualmente, o sea, están internados o en seguimiento, y cuántos fallecidos. Son 4 números que marcan, por un lado, la gravedad del problema con respecto a la magnitud de casos. Los nuevos va a ir mostrando la evolución diaria de esta situación. Los activos, lógicamente, tiene que ver también con las situaciones que pueden presentarse, que no hay un informe detallado de cuántos de esos son leves, moderados o graves, pero sí son de atención del sistema sanitario, y eso es lo que muchas veces hace que estas situaciones desborden a los sistemas de salud. Y los fallecidos, lamentablemente, es la consecuencia que por sobre todo queremos evitar. Comenzando por Brasil. Fíjense, Brasil es el país hoy más caliente del planeta con respecto a la cantidad de casos
que está habiendo, 1.700.000, afectados, con 42.900 nuevos en las últimas 24 horas. Un 30%, un poquito más, son los están activos, 504.253. Son los pacientes que están actualmente atendidos por el sistema de salud y casi 70.000 fallecidos. Otra situación muy parecida y compleja es la de Chile. Chile tiene 306.216 casos, 3.500 en las últimas 24 horas, 24.600 atendidos por el sistema de salud y casi 7.000 fallecidos. Bolivia, que está también notificando diariamente un aumento de casos, y esto también son los países que ponen en riesgo, lógicamente, todas las fronteras de Argentina, entre eso, bueno, Jujuy y Salta también nos relaciona directamente a nosotros. Es 44.113 casos en total, 1.129 en las últimas 24 horas, casi 30.000 activos y 1.600 fallecidos. Paraguay es una situación que se está complicando día a día también, con 2.638 casos hasta ahora, 84 últimos, en las últimas 24 horas, 84 y muchos de ellos sin nexo. ¿Qué quiere decir? Que está habiendo circulación viral en algunos lugares de Asunción. 1.389 personas que están siendo atendidas por el sistema de salud y que ya había informes que inclusive el sistema de salud ya está siendo desbordado con respecto a esa cantidad de pacientes. Así que esto está poniendo también en serio riesgo a los ciudadanos paraguayos, 20 fallecidos. Argentina informó 90.693 casos, con 3.663 en las últimas 24 horas, 50.513 en activos, casi el 60%, y 1.720 fallecidos. Con respecto a esto, uno lógicamente enseguida enmarca cuáles fueron las decisiones de algunos países de prestar mayor atención sobre todas las medidas de prevención y que tiene que ver con lo que vamos a ir insistiendo mientras dure esta situación, que básicamente es el aislamiento voluntario, y acá sí tiene que empezar la responsabilidad de cada uno de quedarse en la casa, y todas las otras medidas que vamos a seguir repitiendo y repitiendo, que es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barbijos. Yendo a las provincias, comenzando por Jujuy, que fue una de las que en los últimos días está teniendo un aumento importante de casos, 315 casos en las últimas, en total notificados, 52 casos en las últimas 24 horas, 302 están activos, siendo atendidos por el sistema de salud, y 13 fallecidos. Salta también está reportando casos, 84 totales, 9 en las últimas 24 horas, 64 están activos, están siendo atendidos, y 2 fallecidos. Misiones tiene 42 notificados, no tuvo casos el día de ayer, 7 están siendo atendidos en el sistema de salud con 2 defunciones. Corrientes, 125 pacientes notificados, no tuvo reporte el día de ayer, 10 personas están siendo atendidas, internadas en el establecimiento de salud, y no tiene muertos. El Chaco, nuestro límite sur, 2.446 casos en total, con 30 notificados el día de ayer, 760 están siendo atendidos en algún centro asistencial, y 112 fallecimientos. Y Formosa, hasta la fecha, como informamos recién, 78 casos, y recordemos que esto pertenece a un único lugar, más 3 personas que ingresaron y se diagnosticaron rápidamente al ingreso de la provincia, 5 casos nuevos en la fecha, 15 personas atendidas en el hospital de Vita, asintomáticas todas, y ningún fallecimiento. Entonces, vemos comparativamente cómo estamos posicionados ante esta situación, y es la que tenemos que seguir manteniendo y cuidando, respetando los protocolos, y esto son las medidas que tenemos que seguir teniendo, cuidando nuestra casa que es la provincia de Formosa.
Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio y adelantamos también de que el día domingo la conferencia de prensa la vamos a realizar a las 11 de la mañana con limitación de preguntas. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. La consulta, doctor Romero Bruno. Yo recuerdo que usted en el mes de abril había dado datos de otras enfermedades respiratorias y una baja notable por el uso del barbijo, el distanciamiento. Estábamos en otoño. Hoy, ya que estamos en invierno, quería saber si se mantienen esos números. Gracias. Efectivamente, seguimos viendo un descenso con respecto a las consultas, a las internaciones, y eso lo veo diariamente en el Hospital Central. El día de hoy es raro que existan camas desocupadas en terapia, en salas de clínica, sin embargo esa es la realidad. Debe haber 5 o 6 pacientes en todo el hospital con un cuadro de neumonía. En todos los casos se descartó siempre y se hace la vigilancia del hisopado y se descarta como una medida de vigilancia el coronavirus. Pero básicamente, como le decía, es mucho menos de lo habitual años anteriores, ¿no? Vamos a tener una información más detallada semana a semana para poder mostrársela después, pero esto lo vemos en la internación, en las consultas, en la guardia, tanto lo que hace a neumonías como enfermedades gripales, respiratorias. Realmente hay un descenso y esto es parte del cuidado que estamos teniendo entre todos. Lo mismo ocurre con el Hospital La Madre del Niño y el otro hospital. Yo particularizo ahí por los adultos, pero lo mismo vemos los niños y también en los otros hospitales del interior. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda. En el fallo de la Justicia Federal que rechaza la habeas corpus, también se dispuso como medida correctiva que se hagan públicos los criterios del ingreso. Quería preguntarle si los detalles del lunes tienen que ver en relación con esto. Muchas gracias. En realidad, lo que hace el juez subrogante Carvajal es una serie de consideraciones que no vienen más que a empalmar con las decisiones que nosotros habíamos tomado. Nosotros hemos señalado en más de una oportunidad de que el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia estaba momentáneamente suspendido hasta que las condiciones epidemiológicas nos permitieran volver a implementarlo. Si prestamos atención a lo que hemos expresado en el parte, hemos dado cuenta durante todos estos días de cómo fue evolucionando esa situación y que la estrategia de bloqueo y aislamiento de los casos y de los casos estrechos, de los contactos estrechos, ha sido exitosa y ha evitado la circulación viral. Entonces, en este momento nuevamente tenemos la oportunidad de volver de manera gradual a la implementación de este mecanismo de ingreso a la provincia. Pero también es importante destacar, porque si no parecería ser de que los corifeos de la mala onda nos hacen quedar como que somos los únicos malos de la película en el mundo. Debemos recordar de que en España están implementando el mismo sistema, en Australia, Nueva Zelanda, PAMOA. En la Argentina parecería ser también de que los únicos malos de la película somos nosotros. Pero había sido que no somos los únicos malos de la película. En realidad, hay cierres de fronteras en la provincia de Salta, Corrientes, Tucumán, Catamarca, Chaco. Hay aislamiento por 14 días, todos por decretos provinciales en las provincias de Jujuy, San Juan, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Chubut. Hay test PCR negativo para COVID y aislamiento en la provincia de Misiones y San Luis. Hay sistemas combinados en las provincias de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y sin medidas de aislamiento, pero sí de controles, en Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Cruz. O sea,
hay que ver de que la realidad es muy distinta a las que intentan mostrarnos algunos interesados en esta cuestión. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, ministro. José Villarruel, de Canal 11. Continuando con lo que había detallado recién, en los últimos días se ha visto una judicialización de las decisiones sanitarias que se han tomado tanto en la justicia provincial y federal. Opinión sobre eso, y también teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido en los centros de aislamientos, que obviamente nadie se quiere contagiar, pero incluso las mismas personas que ingresaban compartían el mate y no respetaban el protocolo. ¿Va a haber algún tipo de penalidad para el que no cumpla estrictamente ese protocolo? Muchas gracias. A ver, nosotros estamos hablando de medidas sanitarias. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos como autoridades responsables de conducir la provincia? En realidad, el pueblo de Formosa le entrega esa responsabilidad al gobernador Gildo Infran por una inmensa mayoría. Y en este momento, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia es el responsable de tomar las decisiones sanitarias de aplicación en la provincia. Entonces, los centros de alojamiento preventivo tienen justamente un rol de prevención para evitar de que si el virus entra a través de alguna de las personas que ingresen a nuestro territorio, podamos tenerlo aislado en esos lugares. Y es lo que ha ocurrido. Ha demostrado de que las políticas y las medidas sanitarias han demostrado de que fueron efectivas. Ahora bien, estas medidas fueron sometidas al escrutinio judicial, tanto en la justicia provincial como en la justicia federal. Hasta el momento no hubo ningún fallo en contra de la provincia de Formosa, porque un habeas corpus se define con una determinada decisión respecto de la persona que planteó el habeas corpus, y en este caso, en todos los casos en realidad fueron rechazados. Hay dos casos en los que nos plantean una serie de cuestiones. En los dos casos es realizado por el juez subrogante, el doctor Fernando Carvajal, que ha dado alguna orientación desde una perspectiva judicial respecto de medidas sanitarias. Ahora, es responsabilidad del Poder Administrativo llevar adelante las medidas sanitarias. Esto es biología, no es ni derecho, no es matemática, es biología. Entonces, las normas biológicas tienen unas particularidades que debemos atender en este fenómeno. Entonces, distintos estados han buscado distintas soluciones, y ahí es donde nosotros nos colocamos en una posición en la que la decisión se funda en proteger la vida o proteger los intereses económicos. Hemos visto en las pantallas de nuestro médico epidemiólogo un país, específicamente Brasil, que ha privilegiado la decisión política de proteger el aspecto económico, y vemos la cantidad espantosa de contagios y de muertes que tienen. En el caso de la provincia de Formosa estamos protegiendo la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Entonces, la pregunta es, ¿la judicialización trae una solución o busca un rédito político? Porque hasta el momento la gran mayoría fueron planteadas por profesionales que tienen una evidente militancia. Es un hecho, solamente hago una lectura objetiva de un hecho concreto. Más allá de esa situación, nosotros queremos decirle a los miles de formoseños que están ahí, nosotros no queremos tener
casos. Nosotros no queremos tener muertos. Porque si los tenemos, ¿quién de nosotros quiere poner el primero? ¿Quién de ustedes que están mirando quieren poner el primer muerto? Y ciertamente ninguno, ciertamente ninguna. Entonces, esto es lo que nosotros estamos discutiendo en este momento. Esto es lo que estamos discutiendo en este momento. No es una cuestión de ser más malo, menos malo, ni de que... Acá estamos protegiendo la vida y la salud de los 640.000 formoseños. Queremos que entren el resto de las personas que queremos, por supuesto, pero bajo cuidados, para que cuidemos la salud de ellos, de ellas que ingresan, pero también la salud de los que hoy están en el territorio provincial. Por eso el trabajo también tan articulado de la Policía de la provincia en todos nuestros límites provinciales, en una profunda articulación con la responsabilidad ciudadana del control ciudadano. En el día de ayer hemos tenido nuevamente casos de personas que han ingresado de manera irregular a nuestro territorio exponiendo a ciudadanos formoseños. Y hemos tenido que poner en cuarentena a estos ciudadanos formoseños que se pusieron en contacto con esta persona que había entrado desde la provincia del Chaco, puntualmente desde Sausalito. Esto nos pone en evidencia de que no podemos bajar los brazos, no podemos bajar la guardia, porque no es una cuestión de ser más liberales o menos liberales, sino de ser más responsables en el cuidado de la salud de todos y todas. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. La pregunta va dirigida para usted, doctor González. En una comunidad del interior han elevado una nota, un comunicado firmado por los caciques o referente que hace mención al tema de lo que es la pandemia, pero con respecto al ingreso de camiones que van a permitir ingresar camiones de mercadería cada 15 días, van a cortar algún nuevo acceso y creería yo que uno de los más graves es que como comenzaron las vacaciones, los docentes por ahí vuelven a los que están trabajando allí, vuelven a sus diferentes localidades, pero que no le van a permitir ingresar después de las vacaciones, que regresen cuando termina la cuarentena o la pandemia. Muchas gracias. Gracias, porque me permite con ello hablar de la situación del interior de la provincia de Formosa. Y poner de resalto el alto compromiso que tienen nuestros comprovincianos en el interior, en el cuidado de su pago chico con esta pandemia. Estamos viendo un profundo compromiso de comunidades indígenas. Puntualmente, el caso que usted está planteando pertenece a una comunidad indígena, a varias comunidades indígenas de la zona de Ramón Lista. Pero no es el único lugar. Pero así como también están planteando ese tipo de cuestiones, están planteando otra serie de cuestiones que están por debajo de esta situación. Una de ellas que está vinculado con el aspecto docente es porque muchos docentes pensaron de que aparentemente estamos de vacaciones y no estaban en las comunidades donde debían realizar la labor diaria y se habían ido y que después quisieron volver y ahí ya tuvieron el primer encontronazo, la primera situación de dificultad en este aspecto. Pero esto también es un claro mensaje para aquellos que decían, desde Buenos Aires, de que teníamos abandonadas a las comunidades indígenas. No, al contrario, tenemos un permanente trabajo. Hubo una comunicación oficial de distintas comunidades de Ramón Lista al Consejo de Atención Integral de la Emergencia, y el Consejo de Atención Integral de la Emergencia les contestó por escrito a una serie de solicitudes y planteos que ellos realizaron, en los que los animábamos a continuar profundizando las medidas de cuidado y control para evitar justamente este tipo de situaciones. Y ciertamente es alto el grado de compromiso en el control social que nos permite el cuidado de la salud, pero también de otros aspectos que hacen a la vida actual. La verdad es que nosotros saludamos este tipo de compromisos hacen y ponen a la luz
el alto grado de interés en el cuidado de la salud. Hay algunos aspectos que son discutidos, conversados y hablados de manera de poder administrarlos de manera adecuada, pero en un diálogo muy interesante con las autoridades locales de esas comunidades, con los distintos organismos del Estado que están presentes y con también las autoridades municipales de la zona para poder ir llevando adelante. Y se han logrado soluciones muy creativas e interesantes en todos estos lugares. Pero no es el único lugar ese al que usted está haciendo referencia, sino en toda la provincia. Nuestras comunidades del interior ciertamente están muy empoderadas en el cuidado de la salud de todos y todas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, del Diario Comercial. Ministro, recién veíamos una posición bastante determinista respecto de dividir lo que se plantea en la justicia respecto de los derechos con lo que sucede en la salud, básicamente, ¿no? Sin embargo, entendemos que esto no es así a la luz de lo que se ha conseguido con los planteos de los diferentes habeas corpus en la justicia. En resumidas cuentas, los primeros habeas corpus que fueron tramitados por el juez Guillén en primera instancia, Caballero en segunda instancia y Picabea en tercera instancia, han logrado que la situación, porque el planteo era con las personas que estaban haciendo cuarentena, mejorara sustancialmente su calidad de vida, la cantidad de personas por piezas, grupos familiares, las condiciones de los baños, las condiciones de los alimentos. Digo, si bien se rechazó el habeas corpus, digo, eso logró que el gobierno tomara medidas respecto de la calidad de vida, que era, según el planteo de algunos jueces, indigna. Esto lo dijo el juez Fernando Carabajal también en un rechazo de un nuevo habeas corpus con la escuela de cadete, que también fue acompañado por usted a verificar cuáles eran las condiciones en las que estaban esta gente que cumplía cuarentena bajo la tutela del Estado. Un nuevo habeas corpus se presentó en la justicia provincial por el ingreso de personas que estaban varadas en Mansilla, fue rechazado. Otro habeas corpus fue presentado con el juez federal Pablo Morán, también rechazado sin llamar a audiencia, lo cual fue criticado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Y el último habeas corpus rechazado hace un par de días por el juez subrogante Fernando Carabajal, tiene consideraciones respecto de que se transparenten la estrategia de ingreso de las personas a la provincia, ¿no? Es decir, más allá del rechazo de los habeas corpus en la justicia, ha habido algunas condiciones que han mejorado para las personas involucradas, ¿no? En el caso del habeas corpus que fue rechazado por el juez Pablo Morán, que involucraba a esta persona que venía del sur, que estaba varada hace 20 días, quiero detallar porque digo, cada cosa ha tenido su resultado, porque pareciera un partido de fútbol, ¿no? Cuando se rechaza el habeas corpus, ganó el gobierno. Si hay algún tipo de medida. Sí, si podemos centrarnos en la pregunta para poder avanzar. Perdón. ¿Qué es esto? Perdón, ¿puedo seguir preguntando? Sí, sí, podemos ir concretando la pregunta. En lo concreto es, digo, la provincia ha actuado, digo, bajo la presión de la justicia en beneficio de la gente que, por ejemplo, tenía una mala calidad en la escuela de cadetes. Ha actuado, digo, también tomando medidas cuando iba a resolver el habeas corpus que estaba planteado en la Cámara de Apelaciones, permitiendo el ingreso de 14 personas de 22 que estaban varados. No se entiende por qué no las 22, ¿no? Pero lo ha hecho antes de que hubiera una definición de la Cámara Federal de Apelaciones. En este sentido, el juez federal, Fernando Carabajal, le da 72 horas al gobierno para que informe o transparente cómo es el ingreso de personas a la provincia, y ahora ustedes dicen que el lunes se rehabilita el ingreso administrado de personas. Digo, a cada medida judicial que amenazaba o que ustedes consideran amenaza la política sanitaria del gobierno, hay, digo, algún tipo de medidas que beneficia a las personas que ingresan. La pregunta es, con 2.900 formoseños o personas que pretenden ingresar a la provincia, ¿cuál es la capacidad real de la provincia en los centros de cuarentena? ¿A cuántas personas puede albergar? Muchas gracias. Bueno,
la verdad es que es muy interesante una introducción tan extensa para una pregunta tan simple. La verdad es que nosotros tenemos 17 centros de alojamientos preventivos. La capacidad de ellas es la que hemos mencionado en más de una oportunidad y el ingreso de personas se va a realizar conforme a esa capacidad que nosotros tenemos. Obviamente, esta respuesta va a generar mucha molestia, muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido brindando hace 119 días permanentemente toda la información necesaria al pueblo de Formosa y ahí está toda la pregunta que se hizo. Entiendo la necesidad de una introducción tan larga, pero está bien. Para eso están estas conferencias de prensa. Siguiente pregunta. Sí, buenos días para todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de periodistas presentes hoy en la conferencia. Ministro, usted en más de una oportunidad, de hecho, hasta hace un rato estuvo explicando el tema que tiene que ver con habeas corpus, pedidos, etcétera. En realidad, ¿por qué no se puede? ¿O cuál es el fundamento que tiene el Consejo de Atención Integral? ¿O cuáles son o cuál es el motivo para que las personas que están varadas ahí en Puerto de Vaperón no puedan ingresar? Y si era necesario llegar a todo esto, a las movidas de prensa, a presentaciones de habeas corpus, entre otras cuestiones. Gracias. Bien, nosotros insistimos en un aspecto. Nosotros tenemos un programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia. En ese programa nosotros teníamos personas que habían obtenido la autorización para el ingreso a nuestra provincia y que al momento de tener el brote de coronavirus tuvimos que suspenderlo. Nosotros en este momento tenemos personas a las cuales nos tuvimos que comunicar para solicitarles que por favor aguarden y esperen. Esa es una realidad muy concreta y efectiva. Por otro lado, tenemos personas que han hecho la solicitud de ingreso y que están aguardando la fecha de ingreso. Y por el otro lado, tenemos personas que no hicieron la solicitud de ingreso a nuestra provincia y que arribaron a Mansilla a exigir el ingreso a nuestra situación. Nosotros tenemos que ser sumamente justos con todos. Por más que se enoje alguien de que diga de que nosotros nos impulsan las decisiones judiciales, y la verdad es que nosotros no es ese el impulso que tenemos. Demasiado claro está de que el interés de que nos mueve es el de la protección de la salud de 640.000 formoseños. Pero además se soslaya un aspecto que es sumamente importante y que en este caso también tiene mucho que ver, pero que parecería ser de que nadie se acuerda. Más de 5.000 formoseños ingresaron a nuestra provincia. Más de 5.000 formoseños, a quienes realizamos el seguimiento epidemiológico para evitar que se contagie el resto de la población en el caso de que surgiera la posibilidad de contagio. Es decir, hay cosas que tenemos que verlas y mirarlas juntos. La verdad es que nosotros quisiéramos que ingresen todos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos todos dispuestos a que nos sometamos todos a la posibilidad de un contagio o elegimos que vayamos ordenando de una manera adecuada el ingreso a los fines de tener todos la precaución de evitar este riesgo epidemiológico? Y me parece que la respuesta es muy simple, muy sencilla y que está en cada uno de ustedes. Evidentemente a alguien les molesta este tipo de cuestiones. De hecho, algunos han salido a protestar contra las medidas sanitarias. Pero bueno, son las decisiones que nos permite la democracia realizarlas. Hoy nosotros tenemos esta responsabilidad de cuidar de la salud de los 640.000 formoseños y el objetivo es de que podamos fortalecernos en ese cuidado todos y todas. Siguiente pregunta, por favor.
Buenos días. Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor Ibáñez. Con respecto al anuncio del presidente con el tercer tramo, el tercer pago del IFE que se realizará, más de 164.000 formoseños recibieron el segundo IFE. ¿Usted cree, sé que más adelante seguramente se van a dar precisiones, pero preguntarle, consultarle específicamente si es que se incrementará el número de beneficiarios en este tercer tramo para los formoseños especialmente? ¿Y qué pasa con aquellos que no pudieron hacerlo o no pudieron cobrarlo en las etapas anteriores, sea por distintos motivos, por internación, por formoseños que aguardan todavía ingresar a la provincia? ¿Cómo será la metodología para estos beneficiarios? Gracias. Con respecto a si se va a abrir el IFE 3 a nuevas inscripciones, no tenemos hasta el día de la fecha ningún tipo de comunicación de que así sea. Da la impresión de que se va a utilizar la base de datos de la IFE 2, que ustedes saben incluyó en el caso de nuestra provincia a más de 10-12.000 comprovincianos, que son aquellos que terminaron de adjuntar documentación a ANSES a fines de mayo, cuando ya el IFE 1 estaba pagándose. Creemos que puede haber todavía algunos que por distintos motivos, el día que les correspondía, ya sea por el operativo de pago en su localidad, no pudo ir, o el día que le correspondió en la sucursal respectiva del Banco de Formosa y no pudo tampoco ir por algún motivo circunstancial, tiene todo el derecho de ir a la sucursal del banco más próxima, porque él sí está en la base de datos de ANSES. Entonces, si está en la base de datos de ANSES, puede cobrar por cajero presencial el día que él se acerque al Banco de Formosa. Entonces, repito, son aquellos que por cualquier circunstancia en su localidad, cuando estuvo el operativo específico, allí no fue, o aquellos que, si bien le correspondía un día determinado por la terminación del DNI y por la letra de su apellido, tampoco lo pudo hacer. Puede realizarlo sin ningún tipo de inconveniente en cualquier sucursal del Banco de Formosa los días que se está atendiendo todavía, inclusive a los que resta para terminar el operativo de la IFE 2. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio Formosa. La pregunta dirigida para usted, ministro González. ¿Cuántos formoseños han solicitado el ingreso a la provincia? Sabemos que el lunes van a dar más detalles de esta reapertura, pero ¿cuántos han solicitado el ingreso? Y si hay otros formoseños, además de los que se encuentran en Puerto Vaperón, que vinieron, como dice usted, sin hacer la solicitud, pero que podrían encontrarse en la línea Balilari. Muchas gracias. 2.938 es el último número que tenemos de solicitudes que han realizado distintas personas para el ingreso a nuestro territorio. En la línea Barilari en este momento no hay personas. Se han acercado algunas, pero se han retirado de ese lugar. Pero sí, también hubieron personas que ingresaron, que quisieron ingresar por la línea Barilari sin tener es más, hay un personal policial incluso que no había hecho el trámite y no puede entrar. Hasta que podamos habilitar en el orden de prelación que nosotros tenemos, insistimos con los aspectos que hacen a las cuestiones médicas, a las cuestiones de los estudiantes universitarios que han estado varios meses fuera de la provincia. Tenemos otros formoseños que están en el exterior y que también tienen que entrar, tal como lo preguntó en el día de ayer el compañero de la universidad. Es decir, hay distintas situaciones. Así que nosotros vamos a continuar con nuestro programa por decisiones, las decisiones políticas que nos lleva adelante, a pesar de algunas suspicacias que alguien intente deslizar por ahí, pero son propias de los análisis políticos que realizan algunas personas, pero bueno, todos tienen derecho a realizarlo. Nos queremos despedir una vez más con
la imagen que preside nuestra reunión de hoy. Y acá vemos a Estefanía, muy canchera ella, con su barbijo y sus patines, y a su hermano Oscar, que han aprovechado un día de pleno sol para estar en la Plaza San Martín. Y agradecemos a su mamá Roxana, que nos ha pedido de que pongamos la imagen de sus hijos, porque ella, al igual que sus hijos, está comprometida con la salud de todos y todas y se cuidan. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Gracias, Roxana, por mostrarnos como ejemplo que Estefanía y Oscar cumplen con el cuidado de la salud, la utilización del barbijo, el lavado de manos y la distancia social. Gracias y que Dios nos bendiga a todos.